Shalom, bendiciones. Saludamos a los oyentes y le damos la bienvenida a otro programa más que, como decíamos antes, alimentando el espíritu, porque estos programas nos ayudan a seguir caminando, seguir creciendo en el camino del Padre Eterno. Hoy vamos a tocar algo muy importante, como toda la palabra del Señor, que es el orden. El orden es la colocación de las cosas en su lugar. Es una secuencia en la cual son colocadas las ideas o personas en un espacio o tiempo determinado. Por ejemplo, orden alfabético. Y esto se contrapone a lo que es el caos o la casualidad. ¿Y por qué vamos a tocar este tema, orden? Porque decimos siempre que el Padre Eterno, Yahvé, el Señor, es orden. Y cuando hay orden, vemos con más claridad las cosas. ¿Qué nos enseña el orden? Fíjense qué importante es. Su importancia radica en que nos permite ser responsables, eficientes, productivos y organizados. Adicionalmente, nos proporcionan, fíjese que nosotros podemos decir, bendiciones, que es calma, serenidad, confianza, y nos ayudan a ser más felices con menos esfuerzo. Hoy por hoy, ¿quién no quiere eso? Ser feliz con menos esfuerzo. Pero todo implica un cambio. Ponernos en orden significa, primeramente, buscar al Padre Eterno. Y dice su palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Yahvé y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El orden como valor es muy importante, ya que colocamos cada cosa en su debido lugar, de acuerdo sea por orden material y espiritual. ¿Y por qué nos referimos hoy al orden? Y nos tenemos que remitir al principio, porque dice en su palabra, en la Biblia, en el primer libro, que es Génesis, en el comienzo, el Señor nos habla de la creación, y lo vamos a leer en el nombre de Yeshua, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Elohim, que significa Dios de dioses, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y en el versículo 3 del capítulo 1 siguiente, el Señor va ordenando la luz, las aguas, sigue armando los mares, los océanos, todo, sigue versículo a versículo. Fíjense cómo el Señor sigue ordenando, y llegamos al fin del capítulo primero, versículo 31, donde dice, y vio Elohim que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de la obra que había hecho. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que habría hecho en la creación. Fíjense que al poner el orden, el Padre Eterno también nos está poniendo orden a nosotros, porque dice que el séptimo día descansó y lo santificó. Y en uno de sus mandamientos dice guardar el día de reposo, que no es el día domingo, porque el día domingo es el primer día de la semana, sino el séptimo día, que es Shabbat, para santificarlo y honrarlo a él de lo que había hecho. Y creó todo, y todo era bueno. Puso orden el Padre Eterno en su creación. Entonces nosotros, para bendecirlo, para reverenciarlo, debemos guardar el día Shabbat. Acá hay dos cosas. Estamos hablando del orden, y el Padre Eterno nos muestra también cómo debemos hacer las cosas. Amén. Y en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 40
dice, hágase todo decentemente y en orden. ¿Y cómo podemos nosotros, en nuestro propio razonamiento, en nuestro propio entendimiento, saber que todo está bien? Porque yo puedo pensar de alguna manera, puedo decir, esto, a mí me parece que esto va así. Viene otra persona y dice, no, esto es lo correcto. Y vamos a ir a su palabra, porque es la que nos va a indicar el camino por el cual debemos andar. Y vamos a los salmos. Salmos y proverbios. Los proverbios es para reflexionar y tienen toda la palabra, tiene enseñanza. Pero vamos al Salmo 37, donde el Señor nos habla. Y en el versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en Yahvé y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Yahvé y te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahvé tu camino y confía en él, y él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Yahvé y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahvé heredarán la tierra. Y nos sigue dando directivas e instrucciones. No te alteres, no peques. Sabemos que hay injusticia, pero ¿para qué sucede la injusticia? Para resaltar la justicia del Padre Eterno. Y nosotros, el testimonio que tenemos es que confiamos en el Padre Eterno y Él nos mostrará el camino. En el versículo 19 del mismo Salmo dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Y el versículo 23 dice justamente, por Yahvé son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Si que está bien, si no el Padre Eterno corrige, exhorta. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Yahvé sostiene su mano. Y en el versículo 27 del mismo Salmo, por eso digo, se tienen que analizar, se tienen que escudriñar como el Padre Eterno nos manda. Dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Yahvé ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y vuelve a reiterar, fíjense las promesas del Padre. En el versículo 34 dice, espera en Yahvé y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y en el versículo 39 dice, pero la salvación de los justos es de Yahvé, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Yahvé los ayudará y los librará. La libertad de los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. ¿Qué nos está hablando acá? El Padre Eterno está ordenando nuestros pasos, nos está guiando por donde debemos andar. ¿Qué es lo que debemos hacer? No hacer el mal, sino hacer el bien. Y nuestra justicia depende del Padre Eterno, porque Él aprueba o no nuestros caminos si hacemos lo correcto delante de su presencia. ¿Y dónde tenemos que ir? A los mandamientos. Padre Eterno, ahí donde nos dice qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Y vamos a Deuteronomio, a Levítico. Esto es una breve reseña de lo que el Padre Eterno nos manda en su palabra, porque en toda su palabra hay promesas, y el Señor nos está diciendo que nos aferremos a sus promesas y proclamemos su victoria, porque si Él nos promete esto, Él lo va a cumplir. Lo que no cumplimos somos nosotros. Él es fiel y verdadero y no ha cambiado y no va a cambiar, pero nosotros debemos cumplir lo que Él nos dice, por el camino que debemos andar, y así se van a cumplir las promesas. Y si no se cumplen, es porque nosotros algo no hemos cumplido delante del Padre. ¿Y cómo lo analizamos esto también? Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Yahvé vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué
¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Yeshua, que es el Hijo de Yahvé. Fíjense que el Padre Eterno nos da todas las respuestas. Acá encontramos la respuesta. El Padre Eterno nos ordena por el camino que debemos andar. Y todo lo que vamos a hacer, el Padre Eterno nos va a decir que hay victoria. Pero ¿cuál es la victoria? Acá está. Que nosotros le creamos a lo que Él nos dice a través de su Hijo amado Yeshua. Analicen, escudriñen, que el Padre Eterno le va a seguir ministrando, le va a seguir mostrando el camino donde deben andar. Y la mayor esperanza que el Padre Eterno nos da es aferrarnos a sus promesas, porque el Padre Eterno todo lo dejó. Sabemos que es difícil lo que estamos atravesando en este mundo, pero para el Padre Eterno no hay nada imposible. Si nosotros le seguimos y nos aferramos a su palabra y le creemos por sobre todo, porque esta es la fe, es lo que ha vencido al mundo. Shalom, bendiciones.